Hola amigos y amigas, nos encontramos en este cuarto domingo del tiempo del Adviento, ya muy cercanos a la celebración de la Navidad, con esta propuesta del Evangelio de San Lucas en el capítulo 1. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó. Esta palabra la hemos proclamado ya hace pocos días, cuando celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Esta palabra, este evangelio, sabemos que tomado de Lucas, solamente Lucas y Mateo traen relatos de la infancia de Jesús o de los primeros tiempos de la vida de Jesús sobre este mundo. Podríamos decir, en los evangelios solamente hay 4 capítulos, 2 de Mateo y 2 de Lucas, que nos hablan de la concepción de Jesús, del nacimiento de Jesús, de la etapa inicial de la infancia, diríamos, de Jesús nuestro Señor. Este texto que acabamos de escuchar ciertamente tiene otros, diríamos, detalles que no aparecen presentes aquí. Este relato de la Anunciación, muchas veces la Iglesia ha echado mano de los evangelios apócrifos para un poco terminar de decir aquello que nos dice el texto bíblico. Este texto ha inspirado a muchos artistas, ha inspirado a mucha gente para expresar justamente un hecho tan bello, tan dulce, que es la intervención de Dios en la historia del mundo a través de esto que se llamó la Anunciación del ángel a María. Sin embargo, en el siglo XVIII, el iluminismo, esta tendencia laicista, puso un poco en crisis este texto, diríamos, y esta visión tan dulce de esta aparición del ángel a María, esta dimensión de emoción que nos puede causar aquel relato que hemos escuchado. Esto que parece ser haber entrado en una crisis, en realidad nos hace verdaderamente un favor, porque nos lleva a preguntarnos si realmente esto es un acontecimiento, una crónica, un relato de un acontecimiento, o simplemente es una leyenda. ¿De qué se trata? Se trata, como siempre en los evangelios, de una página de teología. Se trata de una catequesis que, por supuesto, sabemos fue escrita después de la Pascua. Fue escrita por la comunidad cristiana, por el evangelista Lucas, después de la Pascua, cuando ya la comunidad cristiana tiene su experiencia del resucitado, cuando ya la comunidad cristiana hace un acto de fe en Jesús como Mesías. Por lo tanto, después de este hecho, reconoce algunos elementos propios de los primeros tiempos de Jesús, pero solo después. Y ciertamente sabemos que los relatos de la infancia de Jesús probablemente hayan sido los últimos en escribirse. Sabemos que los primeros en escribirse en los evangelios fueron los relatos acerca de la Pascua. El escritor entonces de esta página que acabamos de leer
es un gran conocedor de las profecías del Antiguo Testamento, porque echa mano de esas profecías. No sabemos realmente si la anunciación fue un evento materialmente verificable o ha sido una revelación interior. No lo sabemos. No sabemos con exactitud cuándo o cómo ha sido esto de la intervención de Dios en la historia de esta mujer, María de Nazaret, para hacerle saber que tenía que ser la madre del Mesías. De qué manera María fue tomando conciencia acerca de su misión de ser nada más ni nada menos la madre de Jesús. Ciertamente todos estos detalles pertenecen a nuestra curiosidad. En el centro que está, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que nosotros sepamos quién es Jesús. Y este texto nos deja entrever que Jesús es el Hijo de Dios. Este texto nos habla ya de la divinidad de Jesús. Porque si Jesús es solamente un hombre, entonces, como cuantos hombres importantes en la historia de la humanidad, entonces hacer una opción por Él y jugarnos por Él, diríamos que no es nada grande. En cambio, cuando nosotros sabemos que la plenitud de Dios se revela en Jesús, y Jesús es el Hijo de Dios, y este texto nos deja entrever esta divinidad de Jesús, pues entonces sí, hacemos una opción por Él. Sabemos en quién estamos confiando, sabemos que en este Jesús de Nazaret se revela la plenitud de Dios, se revela el rostro de Dios. El texto comienza diciendo, en el 6º mes. Por allí algunos textos litúrgicos le sacan esta expresión, pero consideramos que es importante, en el 6º mes. No dice, por ejemplo, que esto sucedió en el año 746 de la fundación de Roma, ni dice que esto sucedió en el año 7 a.C., lo cual pensamos que desde el punto de vista de una crónica, desde el punto de vista histórico, podría haber sido lo más acertado. No, comienza diciendo en el 6º mes. El tema del 6º mes aparece nuevamente cuando el ángel le dice a María que Isabel ya se encuentra en su 6º mes, no hay nada imposible para Dios. Por lo tanto, este 6º mes significa poner el texto en una historia distinta. No es la historia de los hombres, no es la historia de la fundación de Roma, marcada tantas veces por la violencia, marcada por la guerra. Es una historia distinta esta que se escribe. Es una historia en la cual se realizan las promesas de Dios. Por eso no le interesa al autor, diríamos, poner este acontecimiento, este evento, en un contexto histórico de la historia de los hombres, porque aquí hay una intervención especial de Dios. Por eso se pone en el 6º mes. Fue enviado por Dios ¿a quién? Fue enviado por Dios a María, esta mujer que vivía en Galilea. Galilea era una tierra revoltosa, era gente revoltosa, rebelde. Galilea no estaba la gente de Jerusalén. Jerusalén era la ciudad santa. Sabemos que la tierra de Jesús, dividida en 3 partes, Galilea al norte, Samaria al medio, Judea al sur. La tierra de Judea, allí estaba Jerusalén, la ciudad santa, pero Galilea era la tierra donde vivía la gente más peligrosa, más revoltosa. Y entonces es ahí donde, en ese contexto, donde Dios se quiere revelar. Luego la ciudad, el pueblo, mejor, Nazaret. En todo el Antiguo Testamento Nazaret no se nombra. En la época de Jesús, Nazaret habría tenido no más de 150 habitantes, un pueblo muy pequeño, un pueblo insignificante. Un pueblo que durante 400 años, desde que fue fundado, no fue habitado por nadie, que solamente 200 años antes de Cristo comenzó nuevamente a ser habitado por alguien. Ese lugar insignificante es el que Dios eligió para llegar a los hombres. Ese lugar pequeño, no considerado por la historia de los hombres. ¿A quién se dirige Dios? ¿A quién escoge Dios? A una virgen. No escoge a un libertador
valeroso como Gedeón, no escoge tampoco a Sansón, que es lleno de fuerza, sino simplemente a una mujer, más aún a una virgen. ¿Y esta virgen qué nos dice a nosotros? Bueno, la virginidad en la época de Jesús, para el judaísmo, no tiene el mismo significado que para nosotros. Para nosotros hoy la virginidad es un signo de dignidad, es un motivo de honor, pero en Israel era apreciada esta virginidad solamente antes del matrimonio, no después del matrimonio. Si alguien permanecía sin dar hijos, infecunda, era señal de que no había podido atraer la mirada de un hombre sobre ella, una mujer no había podido atraer la mirada de un hombre sobre ella. Por lo tanto, el término virgen significaba algo despreciado. El término virgen era algo peyorativo. En los momentos más importantes, esto es importante tenerlo en cuenta, en los momentos más dramáticos de la historia de Jerusalén, en los momentos en que Jerusalén es derrotada, que es humillada, que es destruida, que queda sin esperanza, es llamada Virgen Sión, como aparece en el profeta Jeremías en el capítulo 38. ¿Por qué? ¿Por qué Virgen Sión? Porque en ella se ha interrumpido la vida, porque es incapaz de generar vida. Entonces el término virgen no es un término positivo, es un término negativo, un término de desprecio, tiene resonancias negativas. María es virgen no solamente desde el punto de vista biológico, lo cual para la comunidad católica está fuera de discusión, siempre lo ha creído, sino que en el sentido bíblico. Y entonces cuando vemos en María a la Virgen Sión, en el sentido bíblico, encontramos en ella ¿a quién? A una mujer pobre, a alguien insignificante. Y entonces vemos que Dios se quiere valer de esta realidad para llegar a los hombres, para hacer cosas grandes en los hombres. Volviendo fecundo, entonces, ese seno desértico de la Virgen Sión y de María, Dios que ha hecho, ha mostrado que no existe una condición de muerte que no pueda ser recuperada, que no pueda tornarse en vida. Dios entonces, a través de este signo, nos da verdaderamente un mensaje, el mensaje de que Dios interviene en alguien para hacer que desde esa pobreza, desde esa miseria, desde esta situación negativa, pueda Dios sacar siempre algo bueno. Y también nosotros, desde lo pequeño, desde lo frágil, desde lo vulnerable, Dios en nosotros quiere sacar algo bueno. Y también a nosotros se nos invita a sacar desde lo pequeño, desde lo simple, desde lo vulnerable, a sacar lo bueno, lo grande. Porque Dios trabaja de esa manera, Dios trabaja de ese modo. El ángel le dice a María: alégrate, llena de gracia. Este saludo, llena de gracia, nosotros en español, cuando rezamos el Ave María, decimos: Dios te salve María. En realidad, no estamos deseándole a María que Dios la salve, ya está salvada. El texto original significa: alégrate, alégrate María, llena de gracia. Este saludo era bien conocido por María, porque había sido dirigido este saludo por los profetas. ¿A quién? A esta Virgen Sión, para que su historia cambiara, su historia de infecunda se convirtiera en una historia fecunda. Por eso, poniendo en la boca del ángel esta invitación, la invitación a alegrarse, ¿qué hace el escritor del Evangelio Lucas? Quiere identificar a María con la Virgen Sión, Sión Jerusalén, que se alegra. ¿Por qué? Porque el Señor está presente en ella y ha hecho grandes cosas. Por eso, de lo pequeño, Dios siempre hace cosas grandes. Dios no hace goles con Messi. Dios hace goles con un principiante, con alguien que se está iniciando, con alguien que no es considerado, con alguien que simplemente quiere poner su vida a disposición de otro. Y esta es la historia de María de Nazaret.
María es la mujer totalmente disponible. El relato que hemos leído, el relato de la Anunciación, tiene un esquema fijo que se llama, diríamos, un esquema vocacional, un esquema que encontramos ya en el Antiguo Testamento. Por eso vemos cómo el escritor del Evangelio lo que hace es calcar del Antiguo Testamento toda esta historia que él quiere proponernos para ver cómo en Jesús se realizan las profecías, cómo en Jesús se realiza lo que el Antiguo Testamento viene hablando. Por eso lo que está latente en el Antiguo Testamento se hace finalmente patente en el Nuevo Testamento. Este relato entonces, que es un relato de intervención de Dios en la historia de alguien para pedirle algo, un relato vocacional, este relato tiene un esquema fijo, digamos, que se repite, como decíamos, en ciertas fórmulas del Antiguo Testamento. Finalmente tiene como enseñanza esta disponibilidad de María. María que dice: aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Esta María que no se resiste al plan de Dios, al contrario, se abre al plan de Dios. Porque la vida de una persona se realiza realmente cuando esta persona se abre al plan de Dios, cuando deja que Dios trabaje en su vida. Y así María entonces es una mujer feliz. Feliz de ti, María, porque has creído. Es una mujer realizada. ¿Por qué? Porque se ha abierto finalmente al plan de Dios. En este tiempo del Adviento, en estos días ya previos a la Navidad, decíamos que hay dos personajes importantes que copan un poco este Adviento, que es Juan el Bautista, de quien hemos hablado el domingo pasado, el otro también. Y hoy nos enfocamos en esta María que recibe el anuncio del ángel, esta mujer que con su sí generoso nos invita a decirle siempre que sí a Dios. Hasta la próxima.